Bienvenidos a la Noctósfera. Escribo mi experiencia porque de verdad necesito desahogarme de alguna manera. A veces guardar este tipo de secretos resultan desgastantes y el anonimato en internet me sienta bien. Sé que muchos me van a juzgar, pero de verdad solo necesito contar mi historia. Tenía un amigo, de hecho mi mejor amigo, a quien veía como a un hermano, a quien llamaré Tomás. Nos hicimos amigos en la escuela secundaria, pasábamos mucho tiempo juntos, practicando deportes y jugando videojuegos. Algo que nos gustaba mucho a los dos era el ciclismo. Primero comenzamos practicando el ciclismo de ruta y luego el de montaña. Realmente éramos los mejores. Cuando ingresamos a la universidad hubo cierta distancia entre nosotros, ya que escogimos universidades y carreras distintas en ciudades diferentes, pero aún así manteníamos el contacto muy a menudo y de vez en cuando nos quedábamos de ver para hacer algo juntos o con nuestro grupo de amigos. Conforme pasaba el tiempo, cada quien conocía nueva gente, formamos nuevas amistades, interactuábamos con otros grupos, pero eso no cambiaba nada entre nosotros, pues en muchas ocasiones nos presentábamos a nuestros nuevos amigos cuando nos juntábamos. Era realmente divertido. En cierto momento tuvimos la idea de practicar algún deporte distinto. Todo comenzó con el senderismo y luego fue montañismo. Algunos se unieron a nosotros y todo iba muy bien hasta que en una ocasión me presentó a una chica, a quien le diré Emily. Ella era realmente hermosa y me gustó de inmediato. Cada que la veía me gustaba más y más. Era de temperamento muy suave y alegre, amable y afectuosa. Simplemente me parecía perfecto todo lo que hacía, pero un día me enteré por el propio Tomás que comenzó a salir con ella. La verdad fue algo que me molestó muchísimo, pero no pude decirle nada. Lo vi muy feliz. Quizá fue mi culpa por tardar demasiado en acercarme a Emily. Ni siquiera le había pedido su número. Fui muy tímido en ese entonces. El tiempo pasó, pero para mi desgracia, cada que la veía, ella me gustaba más. No podía sacármela de la cabeza. Pasaba mucho tiempo viendo sus fotos en redes sociales. Como era la novia de Tomás, comencé a tener más contacto directo con ella, y eso lo empeoraba todo. Comencé a sentir muchos celos de mi mejor amigo, pero ¿qué podía hacer? La verdad es que esperaba que en algún momento ellos dos terminaran. Se supone que existe un código no escrito o declarado que dice que no debemos salir con las ex de nuestros amigos, y aunque me decía a mí mismo lo mismo y me lo repetía, diciéndome que yo no haría tal cosa y me conformaba con verlos separados, muy en el fondo, sabía que por ella era capaz de traicionar a mi hermano. Solo intentaba engañarme a mí mismo. El tiempo siguió pasando, terminamos la universidad y para mi desgracia, ellos se comprometieron. Su relación solo avanzaba. Terminaron casándose y yo fui el padrino de anillos. Nadie lo sabía, pero para mí era como una tortura, viendo y deseando en todo momento a la ahora mujer de mi mejor amigo. Más tarde tuvieron una hija, la pequeña Emma. Entonces, un día, todo cambió. Nuestra vida adulta nos había distanciado un poco del resto del grupo de amigos, pero yo seguía muy apegado a Tomás, con el afán de estar cerca de Emily, mientras disimulaba mis sentimientos. Ella me resultaba intoxicante. Un día Tomás y yo quedamos de volver a las viejas andanzas del montañismo en vacaciones. Serían unos días de aventura. Emily se iría una semana a la casa de su madre junto con la pequeña Emma, mientras su esposo y yo haríamos algunas cimas. La verdad, no tenía planeado nada, simplemente vi mi oportunidad, un momento para mí de lucidez. Era una mañana muy soleada, el clima era perfecto para hacer montañismo. Íbamos por un sendero que llevaba a un voladero en la ladera de la montaña. Tomás iba delante de mí y se paró cerca, muy cerca del voladero, para tomar fotos de la increíble vista.
El paisaje era hermoso. Fue ahí cuando vino a mí la idea, y cuando digo que realmente no lo había planeado, es verdad. Simplemente me moví solo. Tomé impulso y con todas mis fuerzas lo empujé y él cayó. Cayó hasta el fondo. Por supuesto, él no sobrevivió. La versión que le di al grupo de los rescatistas y a la policía es que se resbaló. Intenté sujetarlo y simplemente no pude lograrlo. Nadie sospecharía nada. Para los padres de Thomas era como de la familia, pero debo admitir que me dolió mucho ver sufrir así a Emily. Y además estaba preocupado por la pequeña Emma, ya que tenía solo 3 años. En los próximos meses estuve frecuentando mucho los padres de Thomas. Eran como mis segundos padres, personas muy buenas. También procuraba ayudar en todo lo que podía a Emily. Intenté ser su apoyo. Emma se acostumbró mucho a mí. Había veces incluso en que yo la llevaba al colegio y ayudaba en todo lo que podía a la familia, porque estaba soltero y no tenía otras obligaciones más que mi trabajo. Pasaba los cumpleaños con ellos. La mamá de Thomas, quien se vio muy afectada, prácticamente me adoptó como su hijo. Y Emma un día comenzó a decirme «papá». Inevitablemente Emily comenzó a sentir algo por mí, y 2 años después de la muerte de mi hermano, de Thomas, pude casarme con su esposa y convertirme en el padre de su hija. Sé que lo que hice no está bien, pero de verdad amo a estas 2 mujeres, mi mujer y mi hija. Lo siento mucho por Thomas. Era un gran hombre y fue un buen amigo. Cuidaré muy bien de su familia. A veces las cosas que pasan no son las que queríamos, simplemente vi mi oportunidad de ser feliz y la tomé. Escribir esto me sienta bien, me resulta liberador. Por cierto, Emily espera ya un hijo mío. Desde hace mucho tiempo es que guardo un oscuro secreto, y siento que si no lo cuento alguna vez, voy a explotar. La verdad es que sí me siento culpable, pero no me arrepiento. Pero quería al menos exteriorizar esto alguna vez en mi vida, y doy gracias a Internet por permitirme publicar esto de manera anónima. Yo tenía una mejor amiga. No puedo decir su nombre real, pero le diré Lucía. Crecimos juntas, fuimos a la escuela juntas y hacíamos todo juntas. Ir de compras, salir a tomar un café, sabíamos los secretos de la otra. Como suele decirse, éramos uña y mugre, pero éramos diferentes, y eso en el fondo me desagradaba. El problema es que ella siempre fue mucho mejor estudiante que yo. Cuando mis notas no eran lo suficientemente buenas, mi madre me regañaba y me comparaba con Lucía. Me reclamaba diciéndome que por qué no podía ser buena estudiante como ella. Por supuesto no es que fuera perezosa. Me esforzaba y trataba de emparejarme a mi mejor amiga. Y aunque muchas veces me ayudaba con las tareas y a estudiar para los exámenes, simplemente era mejor que yo en los estudios. Para colmo de las 2, ella era la bonita. Cada chico que me gustaba terminaba enamorado de Lucía y me hablaban solo para que se las presentara. Ella era una gran amiga. Muchas veces notaba que esos chicos me gustaban y ella siempre los rechazaba e incluso trataba de hacerme quedar con ellos. Sabía que sus intenciones siempre eran buenas, pero a la larga esa actitud me desagradaba aún más. Sentía como si le diera pena o lástima, y aunque trataba de ignorarlo, comenzó a surgir un sentimiento de inferioridad en mí poco a poco, y me atormentaba la idea de que Lucía me viera como alguien inferior, alguien a quien siempre debía ayudar o cuidar. Conforme crecimos, no solo era la bonita, sino que también tenía mejor cuerpo. Era graciosa, sociable, segura de sí misma, mientras yo era tímida y retraída. Muchas veces socializaba e iba a fiestas porque ella me invitaba,
y me llevaba a todas partes, pero solo era la segunda. Me sentía como su sombra. Sé que ella notaba mi inseguridad y que solo trataba de ayudar, pero no se daba cuenta de que eso me hacía sentir más mal. Eso no era su culpa, era la mía, estoy consciente de ello, pero mi relación con ella se convirtió en una de amor y odio. A ratos me caía realmente muy mal, me molestaba su hermoso cabello largo, sus ojos almendrados, su sonrisa, su popularidad, y cómo cada que ella hablaba todo mundo atendía. Incluso cuando iba a mi casa, mi propia familia me ignoraba por atender cada comentario que Lucía hacía. Era completamente opacada, pero a su vez la quería, porque con los años me había vuelto insegura y hacía menos amigos, pero ella siempre estaba ahí para ayudarme y apoyarme. También la admiraba, porque era una persona capaz. Sin embargo, la culpaba, porque estar siempre al lado de alguien que brilla tanto hace que tu luz propia no pueda lucir nunca, incluso haciéndose cada vez más tenue. Con el tiempo pasábamos menos momentos juntas, por las responsabilidades que adquiere un adulto, y como era de esperar, se graduó de la universidad con honores, consiguió trabajo antes que yo, y uno muy bueno. Ganaba más dinero que yo y tenía un novio súper guapo y amable, mientras que yo seguía sin tener a nadie. Estaba harta de ella y comencé a alejarme más y más de Lucía para poder seguir con mi vida. Ella lo notaba y hacía lo posible por buscarme. Cómo detestaba eso de ella. Comencé a pensar que su bondad no era sincera y que solo buscaba atormentarme. O quizá era imaginación mía por el coraje y envidia que le tenía. Un día me invitó de vacaciones a una playa. Como le iba muy bien en su trabajo, podía darse ciertos gustos y salir seguido. Acepté porque por mi propia cuenta no podría ir a un lugar así. Un día fuimos a un tour, de esos que se dan en un barco. Fue muy bonito, pero a Lucía le impresionaba mucho el mar. Le causaba cierto temor y respeto. Desde siempre tuvo miedo al agua, razón misma por la que no sabía nadar. Así que le propuse enseñarle. Ella no quería, pero insistí. No sé si era demasiado buena o tonta, pero fue muy fácil de engañar. Un día en la playa le dije que nos metiéramos un poco. A ella no le gustaba hacer eso, solo contemplar el mar. Era muy miedosa, pero la convencí. Le dije que si se animaba, le perdería el miedo al agua y que no la soltaría. Trataba de enseñarle a mover los pies y las manos mientras la sostenía para que aprendiera a flotar, pero las suaves olas la asustaban. En un momento nos alejamos bastante de la playa y se espantó. Solo quería molestarla. Entonces la solté. Me alejé un poco y le dije: «Anda, ven, alcánzame». Me rogaba que no la soltara. Me comenzó a decir: «Ya basta, ayúdame por favor, no puedo». De verdad estaba disfrutando mucho verla así asustada, mientras le decía: «No pasa nada, tú puedes». Entonces, cuando vi que comenzó a hundirse, simplemente no pude hacer otra cosa más que verla, ver cómo me rogaba ayuda y sus gritos se ahogaban poco a poco. Mi deseo de solo hacerla sufrir un momento no pudo parar, y simplemente la dejé ahí, mientras veía cómo sus ojos llenos de miedo y terror se clavaban en los míos. Me pregunto, ¿qué habrá pensado en sus últimos momentos al ver que su adorada amiga no hacía nada por ayudarla? Me siento mal, no por haber hecho lo que hice, sino porque no sentí verdadera culpa, y sé que eso está mal. Regresé corriendo a la playa, aparentando desesperación y pidiendo ayuda por mi amiga, pero los salvavidas nada pudieron hacer.
La versión fue muy simple. Estuvimos jugando un rato en aguas bajas, pero sin darnos cuenta nos adentramos más. Le sugería salir, pero ella estaba muy divertida, porque podía caminar perfectamente aún. Pero en un momento dado, la perdí de vista en una ola. Se alejó y no pude encontrarla. Ahora, gracias a su desaparición, es que puedo llevar una vida feliz. Sé que suena horrible, pero su ausencia me ha traído mucha paz, y siento que ahora sí puedo ser yo misma. Puedo ser capaz de brillar y seguir adelante. Estos fueron los relatos de hoy. Si quieres escuchar más historias así y formar parte de la Noctósfera, suscríbete, dale like y deja tu comentario. Gracias por sumergirte en oscuridad con nosotros. Hasta la próxima noche.